Hola, les saluda el pastor Melitón Mojica de la Iglesia Comunidad de Fe en Español, esperando se encuentren bien y gozando de las bendiciones de nuestro Señor y Salvador Jesús. Hoy estaremos estudiando lo que es el pueblo valiente de fe en Dios, siguiendo en el libro de Hebreos capítulo 11, los versículos en este día del 32 al 40. En el último mensaje estudiamos lo que leíamos en Hebreos capítulo 11, versículo 30-31. Miramos la vida de Rahab, la ramera que vivió en Jericó. Debido a su fe, fue salvada y luego incluida en el linaje de nuestro Señor Jesús. Algo sorprendente en Josué capítulo 6 con respecto a la caída de los muros de Jericó y el rescate de Rahab es que Israel no registra una sola palabra de duda o queja, diferente a lo que fueron sus padres, murmuradores. Los israelitas creyeron lo que Dios había prometido sobre la conquista de la ciudad de Jericó. Dios derrotó el orgullo de esta ciudad. Ellos pensaban que sus muros eran impenetrables e invencibles. Durante una semana completa, los judíos marcharon alrededor de los muros en completo silencio. Esto fue un hito en su fe. Josué y Rahab, qué pareja, eran muy diferentes, pero ambos vivían por fe. Josué, un hombre, un israelita, el sucesor de Moisés como el líder de Israel y el conquistador de Jericó. Rahab, una mujer, miembro de la pagana raza amorita, prostituta y ciudadana de la ciudad condenada. Pero tenía una cosa en común: creían en el Señor y confiaban en el poder de Dios para salvar. No eran sus diferencias lo que nos importa aquí en este estudio. Lo que importa era su fe y la salvación recibida por parte de nuestro Dios Todopoderoso. Probablemente Rahab no fue una candidata para estar en el salón de la fama de los fieles a nuestro Dios, pero Rahab no solo se salvó, sino que fue honrada. Ella se convirtió en la bisabuela del rey David y un antepasado de nuestro Señor Jesús. Lo que nos dice Efesios capítulo 2, versículos 8 al 10, nos dice: porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ella. Mira lo que nos dice Tomás Manton. Dijo que mientras todo esté tranquilo y cómodo, vivimos por los sentidos en vez de por la fe. Pero la valía de un soldado no se puede apreciar en tiempos de paz. Uno de los propósitos de Dios con las pruebas es darnos mayor fortaleza. Al atravesar una prueba, los músculos espirituales, la fe, se ejercitan y se fortalecen para cuando llegue la siguiente prueba. Esto significa que usted estará listo para enfrentarse a un enemigo más grande y para soportar obstáculos mayores, haciéndose así cada vez más útil para el Señor. Y mientras más útil sea, más llevará a cabo la voluntad de Dios en el poder de su Espíritu para la gloria de Él. Encontramos muchos otros héroes de la fe. Siguiendo en el estudio de Hebreos capítulo 11 y Hebreos 32-34, el escritor sagrado nos dice: ¿y qué más diré? Pues el tiempo me faltaría para contar de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas, quienes por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, obtuvieron promesas, cerraron bocas de leones, apagaron la violencia del fuego, escaparon del filo de la espada. Siendo débiles, fueron hechos fuertes, se hicieron poderosos en la guerra, pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Los 6 hombres mencionados allí
eran gobernantes de un tipo o de otro. Samuel fue juez y profeta, y David fue rey. Sin embargo, ellos todos no son elogiados por su cargo o posición, son elogiados por lo que lograron por fe. Gedeón, por ejemplo, un juez y líder militar israelí, reunió 32,000 hombres para luchar contra los madianitas y los amalecitas, para evitar que Israel se volviera orgulloso y diga: mi propia fortaleza me ha librado. Dios redujo sus fuerzas de 32,000 hombres a 300 hombres. El Señor le dijo a Gedeón: hazlos bajar al agua y allí te los probaré. Entonces estos 300 hombres fueron separados únicamente por la forma como bebieron agua de un manantial. Pero el enemigo era tan numeroso como las langostas, y sus camellos eran innumerables, tan numerosos como la arena de la orilla del mar. Jueces capítulo 7, versículo 2 al 12, para los que toman estas notas. El ejército de Gedeón estaba equipado solo con trompetas y cántaros que contenían antorchas dentro de ellas. Aún todo el ejército pagano fue conquistado. Esta no era la estrategia de un novato o inexperto. Aquí estaba la dirección y el poder de Dios. Y Dios se llevó la gloria. Miremos ahora a Barak. Es desconocido en las Escrituras, pero solo se menciona aquí en Jueces capítulo 4 y el capítulo 5, y aquí en este capítulo que estamos estudiando, Hebreos 11. Débora, la profetisa y jueza. Dios le prometió la victoria a pesar de los 900 carros de hierro del enemigo Javín de los cananeos. El Señor le ordenó a Débora que reclutara solo a 2 de las 12 tribus, la tribu de Neftalí y la tribu de Zabulón. Barak reunió a los hombres en el monte Tabor y atacó al enemigo como el Señor le había ordenado. Los soldados de Barak lucharon valientemente, pero la victoria, lógicamente, fue del Señor. El Señor no solo peleó la batalla por su pueblo, sino que permitió que una mujer llamada Jael, mujer de Heber, matara con una clavija y le diera en la cabeza a Sísara, capitán de los ejércitos enemigos cananeos, para que Barak tuviera aún menos motivos para reclamar la victoria por sí mismo. A Dios sea la gloria. Barak quería que la profetisa de Dios, Débora, acompañara al ejército. Él también era un hombre de fe y para Dios fue la gloria. Sansón no es recordado por su fe ni por su destreza, sino por su destreza física y la credulidad. En muchos sentidos era inmaduro y egoísta, pero Dios le había dado esta fuerza. Era un hombre de fe y nunca dudó de que Dios fuera la fuente de su poder, del cual su cabello era solo un símbolo. Desde los primeros años de su madurez, el Señor estuvo con él y fue el Espíritu de Dios quien le dio la victoria en algunas increíbles batallas que peleó solo, como lo podemos leer para los que toman notas. Jueces capítulo 13 hasta el capítulo 16. Sansón era increíblemente fuerte, pero tuvo algunas severas debilidades. Pero Dios usó a Sansón y lo halagó por su fe. ¿Y qué diremos de Jefté? Procedió a Sansón como juez de Israel. Jueces capítulo 11 y el capítulo 12. Debía someter a los amonitas, otro de los enemigos de Israel. Hizo algunos votos y decisiones muy inmaduras, una de las cuales le costó la vida de su hija. Pero Dios lo honró por su fe. ¿Y qué diremos de David? Se destaca obviamente como un héroe del Antiguo Testamento. Comenzó a confiar en el Señor cuando era un niño, mientras cuidaba ovejas. Mató leones y osos. Se enfrentó y mató a Goliat con una honda. La confianza de David era que el Señor
le daría poder para derrotar a este gigante pagano. Mientras los ejércitos de Israel se encogían de miedo, David le anunció a Goliat, como leemos en Primera de Samuel, capítulo 17, versículos 45 al 47, que dice: Entonces dijo David al filisteo: Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. El Señor te entregará hoy en mis manos, y yo te derribaré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cadáveres del ejército de los filisteos a las aves del cielo y a las fieras de la tierra, para que toda la tierra sepa que hay Dios en Israel, y para que toda esta asamblea sepa que en el Señor no libra ni con espada ni con lanza, porque la batalla es del Señor, y Él los entregará a ustedes en nuestras manos. ¡Qué tremenda fe! David no fue perfecto, miramos en la historia, pero Dios dijo de David que era un hombre que buscaba el corazón de él. Eso lo podemos mirar en Primera de Samuel, capítulo 13, versículo 14. Ahora veamos Samuel. No era un guerrero, pero libró una batalla contra la idolatría y la inmoralidad. Se puso de pie en medio de una sociedad contaminada y habló de las verdades de Dios. Sus oponentes no eran los filisteos, sino su propia gente. Este profeta de Dios, por supuesto el último juez de Israel, fue fiel a Dios desde la infancia y durante toda su vida. Los profetas, como vemos en el versículo 32, no se mencionan a menudo a excepción de Samuel, pero estos profetas aceptaron los mandamientos de Dios y enfrentaron cualquier posición y oposición que les sobrevino. Pueda que no hayan luchado en campos de batalla, pero ellos se enfrentaron a cualquier oposición que les sobrevenía y tuvieron muchas victorias. Leamos ahora Hebreos capítulo 11, versículo 33-34, que nos dice: quienes por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, obtuvieron promesas, cerraron bocas de leones, apagaron la violencia del fuego, escaparon del filo de la espada, siendo débiles, fueron hechos fuertes, se hicieron poderosos en la guerra, pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Estos versículos se refieren a aquellos en los que anteriormente leímos en versículo 32. Cerraron la boca de los leones, refiriéndose a Daniel. Apagaron la violencia del fuego, refiriéndose a Sadrach, Medrach y Abed-Nego. El punto es que cualquiera que fue la necesidad, ayudar a los necesitados, recibir promesas, vencer a los enemigos, protegerse de la guerra o de la debilidad, el poder para cumplir estas cosas vino solamente de Dios y se recibió por simple fe, creyendo en el Dios nuestro. Versículos 35 al 38 ahora en Hebreos capítulo 11, que nos dice: las mujeres también recibieron a sus muertos mediante la resurrección. Otros fueron torturados, no aceptando su liberación a fin de obtener una mejor resurrección. Otros experimentaron insultos y azotes, y hasta cadenas y prisiones. Fueron apedreados, aserrados, tentados, muertos a espada. Anduvieron de aquí para allá, cubiertos con pieles de ovejas y de cabras, destituidos, afligidos, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errantes por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas de la tierra. Elías, el tisbita, devolvió a la vida el hijo de la viuda de Serepta, como está escrito en Primera de Reyes capítulo 17. Eliseo, su sucesor, hizo lo mismo por el hijo de una mujer sunamita, como leemos en Segunda de Reyes capítulo 4. Estas mujeres
Sufrieron por un tiempo, pero el dolor se eliminó cuando sus hijos volvieron a la vida. Otros, sin embargo, sufrieron a largo plazo, incluso toda la vida. Pero Dios les dio poder para sostenerse, a veces más fácil que pelear. Muchas veces la aflicción en nuestras vidas es inevitable y otras veces lo es. Pero Dios le da fortaleza a su pueblo de cualquier manera, en cualquier situación, ya sea para aguantar o para pelear. Dios nos da la fe para perseverar. Algunos sufrieron persecución por la palabra de Dios. Y el versículo 35 nos dice, al no aceptar su liberación, no renunciarían a su fe en Dios. En otras palabras, unas veces pueda que evitemos la aflicción y otras veces no. Si sufrimos por la palabra de Dios, no negaremos a nuestro Dios para escapar del problema, para poder obtener una mejor resurrección, como dice el versículo 35. Burlas y azotes, como dice en el versículo 36. Isaías fue aserrado en dos. Algunas narraciones no los dicen, pero él continúa hablando incluso después de su muerte. Los sufrimientos y las conquistas mencionadas en los versos anteriores se aplican a los santos fieles. De cualquier manera, ya sea asesinados o marginados, sufrieron valientemente por el Señor y por su fe. Confiaron en el Señor en medio de los problemas. Y así deberíamos hacerlos nosotros también. El versículo 38 del capítulo 11 nos dice, hombre de los cuales el mundo no era digno. Los que infligen el sufrimiento, o sea, el mundo, serán juzgados y castigados. Pero los santos que sufrieron serán resucitados y recompensados. Meditemos en eso. Romanos capítulo 8, versículo 18 nos dice, pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. También en Primera de Pedro capítulo 1, versículo 3 al 4, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para ustedes. Dios no promete a sus hijos la liberación de todo sufrimiento. Jesús nos dijo que tomáramos nuestra cruz y lo siguiéramos, como dice en Marcos capítulo 8, versículo 34, la parte segunda o la parte B. Si me persiguieron a mí, también te perseguirán a ti, como dice en Juan capítulo 15, versículo 20. Tanto Pablo como Pedro nos dicen que nos regocijemos en nuestros sufrimientos por amor de Cristo. Pablo les dijo a los corintios, estoy lleno de gozo en toda nuestra aflicción. Segunda de Corintios, capítulo 7, versículo 4. ¿Recuerdas una vez más a Sadrach, Mesach y Abed-Negó? Sabían que Dios podía salvarlos del horno de fuego. Ciertamente nuestro Dios, a quien servimos, puede liberarnos del horno de fuego ardiente. Y de su mano, oh rey, nos librará. Daniel, capítulo 3, versículo 16 al 17. Pero el mayor versículo aquí que resalta de una fe tan espectacular lo vemos en Daniel capítulo 3 y el versículo 18, como leemos, pero si no lo hace, ha de saber, oh rey, que no serviremos a sus dioses, ni adoraremos la estatua de oro que ha levantado. Liberación física o no, no abandonarían a su Dios. ¡Qué fe más tremenda! Para terminar con los dos últimos versos de Hebreos capítulo 11, versículo 39 al 40 que leemos, y todos estos,
habiendo obtenido aprobación o testimonio por su fe, no recibieron la promesa, porque Dios había provisto algo mejor para nosotros, a fin de que ellos no fueran hechos perfectos sin nosotros. La fe tiene el coraje de contar con la salvación. Estos santos vivieron con esperanza, incluso en medio de sus problemas y dificultades. Versículo 39, no recibieron lo prometido, pero obtuvieron aprobación a través de su fe. Su fe no se limitó a un cumplimiento inmediato. Aquí es donde se prueba la fe y donde la fe es más importante que cualquier otra cosa en nuestra vida como creyentes. La última promesa fue Jesús, nuestro Redentor, el Mesías. Aquí está la salvación final. Muchos de estos no recibieron la tierra o la victoria terrenal. Algunas veces su fe los salvó de la muerte y algunas veces no, pero les dio coraje al enfrentar la muerte. De cualquier forma, sabían que Dios había proporcionado algo mejor, como lo leímos anteriormente en los versículos 39 y 40, especialmente en el 40. El 39 que dice, y todos estos, habiendo obtenido aprobación por su fe, no recibieron la promesa. Y el 40 que dice, porque Dios ha provisto algo mejor para nosotros, a fin de que ellos no fueran hechos perfectos sin nosotros, bajo el nuevo pacto. Este algo mejor del verso 40 es para nosotros y para ellos. Maranatha, ven Señor Jesús. No importa cuán grande fue su fe, como lo vemos en el antiguo pacto. Su salvación se basó en lo que Cristo haría. Para ustedes y para mí, nuestra salvación se basa en lo que Cristo ha hecho. Su fe los hizo mirar al futuro, la promesa. Nuestra fe se remonta a los hechos históricos de Dios y de su pueblo. ¿Sufrieron ellos? Claro que sí sufrieron, pero perseveraron valientemente, contando con su salvación y en su Redentor. No fueron decepcionados y nosotros tampoco seremos decepcionados. Mantengámonos firmes. Ellos creyeron en todas las palabras y las promesas de Dios, y su fe es lo que cuenta para con Dios. Dios me los bendiga muy ricamente. Sigamos ejercitando nuestra fe y confiando en nuestro Señor y Salvador Jesús. Sigamos meditando en su palabra. Seamos más hacedores de su palabra y no solamente oidores. Hasta la próxima semana. Dios me los bendiga.